Y como cantábamos en una alabanza ahorita, que Él ponga el deseo de nuestro corazón, que Él camine a través de nuestros pies, Él vea a través de nuestros ojos, Él predique a través de nuestros labios, que Él viva su vida en nosotros y a través de nosotros. Y vamos a ver, pues seguimos viendo acerca de la libertad en Cristo y creo que es lo más importante conocer a Cristo. De verdad, todo lo que se hace mal dentro del cuerpo de Cristo es porque realmente no lo conocemos a Él. No lo conocemos, no conocemos su palabra y por eso es importante conocerlo. Eh, y siempre el tema pues debe de estar enfocado en Jesús. No es una terapia ocupacional, sino se trata de que haya una transformación en nuestra vida. Y vamos a ver hoy de la serie que estamos viendo acerca de la verdadera libertad en Cristo, pues acerca de que el Evangelio, Dios nos ha dado el privilegio a los hombres de anunciarlo, pero no es de los hombres. No viene de hombre, sino que es de Jesús. Entonces, el Evangelio es anunciado por hombres, pero no es según hombres. Y aunque usted no lo crea, yo digo así, surgen tantas barbaridades y tantas maneras de pensar que se está comunicando el Evangelio eh, en iglesias grandes o en iglesias pequeñas. Yo el otro día fui a llevar pan a una colonia a una misión por allá por la reserva y no me contestaban el teléfono. Y pues me fui aventurando a ver si estaban o a ver qué. Y cuando llegué, pues yo les digo, o sea, ¿de dónde aprendieron esto, no? Porque según tenían la oración, pero no era oración, hablando en lenguas tampoco, no se les entendía nada. Incluso el apóstol Pablo dice que cuando van a presidir o hablar en lenguas, dice que lo hagan por turnos. Y eso que se habla en lenguas, siempre y cuando haya una persona que las interprete. Pero ahí ni lenguas ni nada y una, de verdad que yo les digo, ¿quién te enseñó a que nadie te entiende lo que estás orando? Porque unos gritos, unos orando una cosa y otros otra cosa y total, ¿no? Pero es muy fácil desviarse. Y siempre le digo que es muy fácil desviarse porque el ser humano tiene necesidades de sentir. Pero ¿qué cuando no sientes? ¿Qué es lo que ocurre? Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas, acuérdense desde el principio, él nos empieza a hablar que él les escribió a los Gálatas porque ya se habían desviado. Y él mismo les dice, bueno, ¿por qué se desviaron tan rápido del Evangelio para seguir un Evangelio diferente? Y él dice, no es que haya otro Evangelio, pero ustedes ya andan así como, andan mal, o sea, les dijo, ¿no? Y en Gálatas 1, del 11 al 14, dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él está diciendo, era todo lo contrario. Él era enemigo de la iglesia, pero ahora dice, este evangelio que yo les estoy hablando no es mío, no es de hombre, sino que es la revelación de Jesucristo. Y por eso, fíjate, desde el Antiguo Testamento ya Dios le había dado el evangelio a Abraham. Dice, Dios le dio de antemano el evangelio a Abraham. En Gálatas 3:8 dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, la buena nueva es el evangelio. Acuérdate, es una buena noticia. ¿Quién ha recibido? Yo le decía en una ocasión, ¿qué quisieras recibir tú acerca de tus hijos, acerca de tu economía, acerca de tu negocio, acerca de la resolución de un problema tal vez de salud? Y queremos recibir una buena noticia. Pero hay una buena noticia que Dios ahora sí que le dijo a Abraham, y Abraham creyó a esa buena noticia, que en él iban a ser benditas todas las naciones en Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham. Por eso dice que Dios debería de justificar o iba de justificar por la fe a los gentiles y dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Una buena noticia. ¿Cuál es la bendición? La primera bendición que tú y yo tenemos es que tenemos la salvación. La principal bendición es que tenemos el perdón de nuestros pecados que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la más grande de las bendiciones. No es que tengas una herencia de millones de dólares. No es que tengas un buen trabajo. No es que tengas un buen negocio o buena salud. ¿Que Dios quiere todo eso? Sí, sí lo quiere. Pero la principal noticia, la buena nueva, la principal de las bendiciones tiene que ver con la salvación, con el perdón de pecados. Obviamente, el perdón de pecados nos lleva a tener una salvación. Por eso, cuando le llevan el paralítico a Jesús, acuérdate, es algo muy que yo lo menciono muy seguido, le llevan el paralítico y yo como que veo en nuestros tiempos, ¿no? Al igual que en ese tiempo, las personas se quieren acercar a Dios o buscan de Dios para ser curadas, para ser sanadas, para ser prosperados en la economía. Pero Dios es un Dios de orden y dice, primero esto y después aquello. Y no cambia. A muchas personas buscan a Dios y buscan los eventos grandes que son en estadios porque esperan un milagro y les llevan los paralíticos y llevan los enfermos y llevan los mudos y llevan los sordos y todos aquellos que tienen un problema. Como que a Jesús lo utilizan como un túnel de salida al problema. Y me refiero a un problema que es real, que el ser humano ve. Porque el ser humano no ve el pecado como un problema. Si tú le dices a una persona, oye, Jesucristo te perdona tus pecados. Bueno, me refiero a una persona sin Cristo. Lo primero que te va a decir, ¿y para qué quiero que me perdones? Yo estoy a gusto así. Acordémonos que el pecado nos trae placer, nos trae algo
Pues si fuera feo el pecado o si fuera horrendo, es horrendo y es detestable, pero nos causa placer. Entonces le llevan el paralítico ahí y todos, no hombre, quieren ver el milagro y el mismo paralítico e iban con fe, pero no era la fe que ellos querían que se salvara. Ah, mira, vamos a llevarlo porque le perdona sus pecados y entonces él ya tiene su lugar en la eternidad. No lo llevaban con ese propósito. Tenían una fe auténtica, pero en que él fuera sanado, que fuera curado. Y por eso Jesús, desde que lo ve, le dice, viendo la fe de ellos, en vez de decirle, te voy a curar, le dijo, no. ¿Qué fue lo que le dijo? Ten fe, tus pecados te son perdonados. Y empieza la murmuración en la mente. O sea, al igual que ahorita en muchos lugares o muchas personas, tú ve a los que nada más no es necesario que yo te lo diga, pero ve, muchas personas pues buscan, sí, el estar bien económicamente, buscan tal vez el tener el disfrute como muchos de nosotros lo conocemos, de, como se dice, dándole vuelo a la hilacha en los placeres carnales, lo que tiene que ver con el sexo, con la droga, con cosas de este mundo que nos apartan de Dios. Pero si tú les dices, al menos a mí me ha tocado, yo no sé a ti, oye, mira, esta es una vida nueva. Incluso cuando ha habido cierta murmuración, que en el año 2000 se acaba el mundo. Y nosotros como cristianos, si de veras llegara una revelación que ya fuera a venir Cristo, yo creo que nos la pasaríamos ahí más tiempo con Él, arrodillados, buscándole. Eso lo haríamos. Pero yo vi que cuando andaba todo eso en la murmuración, mis clientes, tráete las chelas, ¿no? Porque se va a acabar el mundo y hay que disfrutar. Entonces, por eso te lo digo que lo que te estoy diciendo es verdad. Lo, lo, los seres humanos no están buscando de Dios, están buscando recibir placer. Entonces, si tú le dices que se tiene que arrepentir, dice, ¿de qué? Al contrario, muchos dicen, si yo volvería a nacer, volvería a hacer lo mismo. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y así le debemos de creer nosotros a Dios. Pero fíjate cómo dice, le creyó a Dios. No dice creyó en Dios, le creyó a Dios. Creyó lo que Dios le estaba diciendo. Le creyó al Evangelio y le fue contado por justicia. Romanos 4:3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham, como la misma Escritura nos dice, le creyó a Dios y por esa fe de Abraham empezó a trabajar. Hizo lo que Dios le dijo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que él salió de su tierra sin saber a dónde iba. A lo mejor yo quiero pensar que Abraham tenía un plan. O sea, de seguro él decía, bueno, pues voy a tal tierra, y ahí lo dice la escritura donde se dirigió, pero a lo que más bien, en vez de decir a qué lugar, yo digo las características de aquel lugar, cómo iba a ser aquel lugar. Porque cuando Dios te manda a hacer algo a algún lugar,
no sabes con qué te vas a topar. Si es el calor, si es el frío, si es la escasez. Por eso, cuando Moisés envía a explorar la tierra prometida, aquellos regresaron decepcionados, porque no sabes a qué gigantes te vas a enfrentar. Pero Abraham le creyó a Dios, o sea, lo que Dios te dice, ¿no? Acuérdate que para con Dios tenemos prohibido pensar. Para con Dios tenemos prohibido pensar. Dios te da una orden y cúmplela. Pero Dios, es que yo no sé hablar. Pero Dios, es que no tengo dinero como Sansón. Pero Dios, es que mis padres son aquellas personas humildes. Ay, pero Dios, pero yo vengo de una familia que me traumó, me pegó me dio desapes, me dio esto. Y Dios dice, no tienes excusa, no tienes excusa, puedes hacerlo. Dios anunció el evangelio a los judíos en el desierto. Hebreos 4:2 dice, Dios anunció el evangelio de la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate, cuando alguien habla la palabra, como tú la hablas o como yo la hablo, la persona que te está escuchando, o sea, el receptor, ahora sí que tiene que recibirla, pero la tiene que recibir con fe, sabiendo que es palabra de Dios y que no es palabra de hombre. Por eso ellos pasaron ciertas consecuencias en el desierto. Porque Él les anunció, pero los judíos no creyeron el evangelio y sufrieron las consecuencias. O sea, su pueblo no le creyó a Dios, no le creyó obviamente a Moisés. Era una, era una promesa de que ellos iban a llegar a un lugar donde yo veo como que todo era el tener para empezar una relación con su Dios por la obediencia. Dios les había prometido la victoria y una tierra en la que fluía leche y miel en abundancia. O sea, la leche y miel quiere decir abundancia de todo. Salud. Pero ellos tuvieron miedo. Pero cuando Dios te dice, yo voy a ir contigo. O sea, sí están aquellos gigantes. ¿Cuántos no tienen gigantes en su vida? O no sabes que el día de mañana o más tarde te puedes enfrentar a gigantes, pero te das cuenta que Dios está contigo y Dios es suficiente. En esos gigantes a los que te vas a enfrentar en los postreros minutos, en las postreras horas, en los postreros días o años, Dios está contigo. Y es la seguridad de que debemos de tener en Él. Él les había dicho, sí, van a explorar la tierra y llegan ellos y ven los gigantes, pero ¿sabes qué? Tú los vas a vencer, porque Dios es el que pelea la batalla por ti. Si hay gigantes en tu vida, problemas con la familia, de cualquier otro tipo de problema que te puedas imaginar, pero Dios va a pelear la batalla por ti para que venzas esos gigantes. Pero tenemos que creer lo que Él está diciendo. Y ellos no le creyeron, no le creyeron. Y hay veces que tenemos al oso enfrente y al león enfrente, y aun cuando Dios te dice, yo estoy contigo, estamos ahí, ay, el oso, le tenemos miedo, le tenemos miedo al oso. O le tenemos miedo a las circunstancias, a lo que me refiero, al problema. Sin embargo,
Dios está con nosotros. Hebreos 3, del 16 al 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo disgustado durante 40 años? ¿Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron y vieron que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. No le creyeron a Dios. Aquí nosotros como seres humanos le podemos fallar a las personas. No creemos en las personas, no creemos a veces en los papás, porque a veces les hacemos una promesa a los hijos, no se la cumplimos, le fallamos al ser humano. Podemos fallar, pero Dios no te va a fallar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto, Dios estará conmigo. Dios no te falla. Te puede fallar el esposo, la esposa, los hijos, los clientes, los proveedores, los vecinos. Todo mundo te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Dios ha dicho, yo no te dejaré. Dios ha dicho, no te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No te va a dejar. Y aún en las peores circunstancias, cuando un día un pastor muy reconocido y muy entregado a Cristo dijo, acaban de meter a mi hijo a la cárcel, pero esto es consecuencia de mi pasado. Así lo dijo. O se lo mataron, no me acuerdo. Allá en Colombia dice, es consecuencia de mi pasado. Yo dije, ay Dios, ¿pero qué Dios ya lo perdonó? ¿No lo perdonó? ¿No le dio la salvación? Sí, sí lo perdonó Dios, pero vamos a ver ahorita. Fíjate, ellos aquí en el desierto pagaron las consecuencias porque provocaron a Dios. Y aunque se podía decir que desobedecían a Moisés o murmuraban de Moisés, Dios le dijo, déjalos, porque no te están ofendiendo a ti, me están ofendiendo a mí. Porque Moisés hablaba de acuerdo a la palabra de Dios, el evangelio, él se los transmitía ahí. Dice, Dios se disgustó con ellos por 40 años. Según estudiosos dicen que eran 40 días que tenían que caminar y se convirtieron en 40 años. Porque una una tras otra. Sus cuerpos cayeron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Y eso es a lo que te iba a decir, que en ocasiones no disfrutamos lo que Dios nos ha dado a causa de la desobediencia. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Y ellos ahí lo provocaron. Y aun cuando recibieron la salvación fue para ellos salir de Egipto. Usted y yo ya salimos de Egipto, pero si tomamos malas decisiones, no vamos a vivir la vida en abundancia que Dios quiere. Quiere que vivamos bien. Y yo, como se los he dicho, o sea, si yo tomo una mala decisión, como las hemos tomado, pues vamos a estar pagando las consecuencias de la mala decisión. La salvación, sí, la salvación la tengo, pero hay ciertas áreas que tal vez no podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones en el pasado.
Aún siendo cristianos, podemos tomar malas decisiones y eso no nos hacen vivir una vida en abundancia, como Él quiere. O sea, ellos tenían que llegar a una tierra y disfrutar de esa salvación. Ya habían salido de la esclavitud del pueblo de Egipto y ellos anhelaban tenerlo de atrás. No le creían a Dios que al lugar donde iban a llegar era mejor. Ellos anhelaban los caldos, anhelaban la comida. Y a veces estamos anhelando, si yo hubiera sido general, no estaría tan pobre. Sí, hay ciclos que tenemos que cerrar y nos van a costar trabajo para cerrarlos, pero tenemos que cerrarlos. Y así, o sea, el Egipto allá se quedó. El Egipto allá se quedó atrás. Ya Dios nos dio la salvación, pero no podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado ahorita, porque todavía nos tiene atados, mira, allá atrás, y no podemos dar un paso más. ¿Te has dado cuenta cuando entrenan a los jugadores que como que les ponen un resorte acá atrás con una faja? ¿Y cómo están entrenando que no avanzan? Y por más que quieren correr, no avanzan porque es una manera de ejercitarlos. Pero así me imagino yo que a veces queremos correr, pero el pasado nos tiene atados. No hemos cerrado ciclos, vivimos todavía con esa falta de perdón, no hemos perdonado y no hemos pedido perdón si hemos ofendido. Seguimos siendo los mismos orgullosos, aunque somos cristianos, pero Dios a su tiempo se encarga. Yo cuando llegué aquí a Veracruz todavía tenía el orgullo, así como que... Y un día que no teníamos para comprar un garrafón de agua, tuve que ir con el señor de la tienda, ¿eh? Y sentía yo, mira, estaba sudando desde acá, desde arriba hasta abajo, sudando, empapado por ir a pedir un favor. Y no era tanto porque Dios dijera, ay, es que tiene él que ir a pedir fiado a la tienda. No, es porque el orgullo de decir, no tengo para comprar un garrafón de agua. Y Dios trata con nosotros de una manera impresionante, de tener un trabajo donde estás limpio, donde andas bien limpiecito de tus manos y todo. A rato te encuentras lavando fierros ahí bien lleno de aceite, bien oloroso a pura gasolina y aceite, a todo lo que tiene que ver con los carros. Y a lo mejor decimos, no, a mí nunca me va a pasar. Y yo les digo incluso a mis clientes, porque les digo, oye, pues de alguna manera les comunico el evangelio y tengo que empezar con algo. Digo, mira, es que ya viene diciembre y a ver si me puedes ayudar para llevarle a los presos una despensita de útiles de aseo y todo eso, ¿no? ¿Yo? ¿Para qué? Y esos cuates que roban y que todo eso y les empiezo a hablar ahora sí que en pequeñas porciones del evangelio, pero como no creen, ¿verdad? Ellos se lo buscaron, es lo que me dicen. Bueno, ya hemos visto que muchos no se lo han buscado y están ahí. Ni siquiera sabemos, hombres, mujeres, jovencitos, viejitos han llegado a la cárcel, de todo. Hay unos que en silla de ruedas han llegado. No estamos exentos.
Así es de que como en el pueblo de Egipto, Dios se enojó con él, saliendo en el desierto, se molestó con ellos, pues así se puede molestar con nosotros en el desierto. Cuando estemos en ese desierto y en vez de seguir los pasos de Dios, podemos irnos por la libre, como dicen por ahí, sin tomarlo en cuenta. Pero el evangelio también Dios lo prometió a los no judíos. O sea, primeramente fue a los judíos ahí en el pueblo en el desierto. Dios los libra de Egipto y se los lleva a caminar durante 40 años. Pero a los no judíos, o sea, a nosotros, a usted y a mí, también prometía el evangelio. En Romanos 1 y 2 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. O sea, el evangelio ya estaba profetizado para nosotros que no somos de la raíz original, que nosotros somos injertados. Nosotros somos injertos, somos adoptados. Dice, el plan de Dios era anunciar el evangelio por medio del pueblo judío a todas las naciones. Israel no quiso obedecer. ¿Sabías que gracias a que Israel no obedeció, pues fue un instrumento que Dios utilizó para darnos la salvación a nosotros? Y se escucha medio raro. O sea, no es que no tengan ellos la salvación, pero de esa manera nosotros fuimos injertados en su, en su tronco. Es como cuando alguien tiene un hijo, aquí le llaman hijo legítimo a alguien que es de sangre, ¿no? Pero cuando no es de sangre le dicen adoptado, ¿verdad? A veces entre los hermanos se tiran ahí, no, que este es adoptado, que no es hijo de sangre, ¿no? Pues nosotros no somos judíos. Los judíos ahora sí que por default, ya son hijos de Dios, es el pueblo de Dios, pero dice la escritura que Él nos ha adoptado, somos adoptados. Tenemos los mismos derechos que ellos, pero también tenemos las mismas obligaciones. Como hijos suyos, también somos herederos de Dios. Y como hijos suyos, adoptados, somos herederos juntamente con Cristo. Y es más, ¿sabes lo que nos dice Cristo? Dice que Él nos llama hermanos también. Digo, qué bendición. Yo veo por ahí a veces a los artistas que adoptan 3, 4 niños y les dan todo igual que a los hijos. Qué bendición que para nosotros pues íbamos derechitos al infierno y que Dios tuvo compasión de nosotros. Qué bendición que no nos dejó irnos a perder en el infierno por una eternidad. Dios anunció el Evangelio por la predicación de los apóstoles, por el Espíritu Santo enviado de Dios. Primera de Pedro 1:12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Por eso dice que el Evangelio es de los hombres, perdón, el Evangelio lo anunciamos los hombres, pero no es de nosotros.
Y a veces, pues si Apocalipsis lo dice, ¿no? A veces le añadimos o a veces le quitamos un poquito. A veces le quitamos porque cuando vas a hablar algo y te acuerdas de que el hermano anda pasando por circunstancias de inmoralidad, como que a veces nos detenemos un poquito, ay, se va a ofender el hermano. Pero a veces le añadimos para manipular. Y la escritura dice ahí en Apocalipsis, dice que todo aquel que le quite al evangelio, dice su nombre será quitado del libro de la vida. Y todo aquel que le añada todas las plagas que se mencionan en la Biblia, también le van a ser añadidas a él. Porque no es de hombres. El Espíritu Santo es el que habla. El Espíritu Santo es el que habla a través de los hombres. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay nada de la escritura que el hombre diga yo soy dueño de esto. Por ejemplo, hay religiones, por llamarle así, que pues según levantó Dios a un profeta y escribieron otro libro. Y por ahí el libro, se rigen por ese libro sin tomar en cuenta bien las Sagradas Escrituras. Yo conozco dos en particular, que según Dios les reveló, y así es lo que siguen haciendo. Ya traen las enseñanzas de un hombre y ya es otro evangelio diferente, en la que más que evangelio viene lleno de reglas, viene lleno de reglas. En la mañana estaba una niña que venía con otra persona, jovencita, con otra persona, y querían entrar las dos, sí querían entrar las dos, ¿verdad? No importa que. Entonces, no quiso entrar porque traía short, y ni siquiera el short, así como que digas, no, trae short, que porque donde ha ido no la han dejado. Y pues ya yo le digo, mira, no hay ningún problema, si no te sientes a gusto, no entres. Pero de verdad que lo digo, aunque nos esté escuchando, porque se lo dijimos aquí en persona. Se lo dijimos, es que, mira, a su tiempo, Dios le va hablando a cada quien cómo se debe de vestir. Si es mujer y anda toda escotada, Dios le va a decir en su tiempo. Claro, pues también, ¿no? Las señoras a veces, oye, pues vístete así o deja de vestirte así, pero eso es un ejemplo de cómo llegamos nosotros a Cristo. Si una persona, mientras de que el Espíritu Santo no le enseñe, pues para ella no está mal cómo se viste. Imagínate cómo nos agarra Dios. ¿A poco Dios nos agarra limpiecitos y ya vistiéndonos así como que bien decentes y ya con ese cambio de actitud y con ese cambio de vida y con ese carácter de Cristo? No, el carácter de Cristo es una transformación de toda la vida. El fruto del Espíritu es una transformación de toda la vida, no es de un día para otro. Y yo les pongo el mismo ejemplo de la cárcel, porque en la cárcel, no, hermano, mire, él anda haciendo esto, no, que no entre a la iglesia. ¿Cuándo va a ser una persona transformada por sus propios medios? ¿Cuándo lo va a hacer si los que conocen de Cristo la rechazan? ¿Cuándo van a conocer?
Muchos se han apartado porque es que me siento indigno de entrar a la casa de Dios. La casa de Dios no es esto. No es esta la casa de Dios es aquí y es lo que te debes de preocupar. Ahora, si te alejas de Dios y te alejas del cuerpo de Cristo, pues obviamente te vas a morir. Si esta mano me la cortan y se separa de mi cuerpo, se va a morir la mano. Yo tengo un hermano que le cortaron la mano y por más que le echaron en hielo y para llevársela a ver si se la podían poner, ya no se pudo. Y así le pasa al cristiano cuando se aparta del cuerpo. La única manera de que permanezcas vivo y la única manera de crecer y de ser transformado y de ser convertido al evangelio es permaneciendo con Dios y permaneciendo con su iglesia. La frase esa muy rimbombante, ¿no? Que escuché de varios cristianos y de varios cristianos que hasta la pusieron en el Facebook, ¿no? Y todo. Es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Dices tú, o sea, estás creyendo en Dios, pero en su cuerpo no. Amo a mi esposa, pero su cuerpo no. Amo a mis hijas, pero a su cuerpo no. Amo a mis hermanos, pero no los quiero como son, si son güeritos, si son chaparros, si son altos, si están canosos, o sea, no los quiero. Y lo único que decimos es que creo en Dios, pero no creo en su cuerpo. No creo lo que está haciendo en el cristiano. Eso, pero a veces y se traspasa y dice, ay, qué frase tan buena, ¿no? Que, o sea, pero no, pues tienes que estar unido al cuerpo de Cristo. Por donde le busques, tienes que estar congregándote. No dejes de congregarte regularmente. ¿Por qué? Porque es estar unido al cuerpo. Hechos 1:8, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, qué impresionante. Nosotros ya tenemos el poder. A mí Dios me ha confrontado cuando he tenido circunstancias así de enojo, que digo, si yo tuviera el poder, y Dios me dice, tú tienes el poder, tú tienes el poder. La cosa que el poder de aquí en el mundo es totalmente el poder, o sea, como se usa, es total y absolutamente diferente. Y diferente la manera como se debe de usar a como lo usa el mundo. El poder, el mundo lo usa para extorsionar, para robar, para no pagar impuestos, para no pagar multas, y etcétera. Ese es el poder. Pero el poder que viene de parte de Dios es para comunicar las buenas nuevas. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Ahora, el poder no es como para el poder que tenemos como para influir en ciertas personas, para manipularlas. No, el poder es para servirle a las demás personas. El poder es para predicar. De hecho, la evidencia de estar bautizado en el Espíritu Santo es anunciar el Evangelio. Es otra de la confusión que a veces se ve en las iglesias. Que el estar bautizado del Espíritu Santo
es solamente hablar en lenguas, y el ser bautizado del Espíritu Santo es que estén los hermanos bien contentos y así hasta hacen como que están tomando vinos. A mí me tocó verlo. ¿A ti te tocó verlo, Dina? ¿A ustedes? Yo veía señoras así. Qué locura, por eso me salí de ahí. Ay, oye, es una locura. ¿Dónde es eso? La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter de Cristo, con la transformación. Lo que hizo Cristo después de que fue tentado en el desierto es ir y anunciar el Evangelio, ir a anunciar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Cuándo vimos a Jesucristo haciendo eso? Y todos así como borrachos y todo. Oye, esto no es así. ¿Quién te lo enseñó? La mente tiene poder. Si nosotros decimos, me duele, pues te va a doler. Si decimos, oh, brinco, pues, y si digo, no, pues estoy bien borracho también y todo. Yo los veía así, pero ¿quién te fascinó? Gálatas insensatos, dice el apóstol Pablo. ¿Quién os ha fascinado para seguir un evangelio diferente? Algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso existe todavía. Yo pensé que se había acabado, pero sigue existiendo. Y existía desde más de 2000 años. Ahora, para creer que de veras lo que yo te hablo o lo que te habla otra persona tiene que ver con el evangelio auténtico, tienes que leer. Para terminar, una pregunta. ¿Estamos creyendo en el evangelio no como palabra de hombres, sino según es la palabra de Dios? Pues para saber hay que leer, pero creo que todos lo sabemos, que es la palabra de Dios. Pero, y debemos de tener cuidado, porque a veces, yo te digo, es bien fácil, la verdad, y bien fácil, y creo que para nosotros todavía se pone difícil. Yo digo para mí, para mi mujer y para todos los que Dios nos ha llamado a un ministerio, porque siempre andamos pues queriendo hacer más y decimos, no, para hacer más, pues me hace falta dinero, ¿no? Y como el cristiano, siempre como que andamos buscando la bendición y nos podemos meter en rollos de hasta de dinero o de negocios porque pensamos que es lo correcto. Había cuando llegamos aquí a Veracruz, nos dimos cuenta que uno en la iglesia donde fuimos, que los había defraudado, porque llegó y no, mire que esto es una gran bendición y que compren una casa aquí y les ofreció casas y les ofreció y que tienen que es una gran bendición y bendición y bendición y porque sabe que uno busca la bendición como hijo de Dios, ¿no? Y defraudó a un montón. Otros a otros los defraudó con carros que según era de eso de poner publicidad y muy buenas, ¿cómo se llama? Ofertas en ese sentido y los defraudó con carros. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos con la finta buscando la bendición de una manera equivocada. Y por eso te digo que ya nos metimos en un problema y ya nos endrogamos y al rato veías tú a muchas personas ahí que andaban con problemas que porque ni les entregaron el carro y se habían quedado endeudados y otros la casa y seguían.
muchos problemas, porque es peligroso el evangelio de la prosperidad. Es otro evangelio, donde siempre hablan y hablan y hablan de eso. Y siendo que Jesús dice, pues vas a tener momentos bajos y altos. Va a haber días malos. Aunque tengas todo el dinero, va a llegar días malos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tu misericordia infinita. Y agradecemos, Dios, que tu presencia en nuestras vidas se va manifestando cada día para salvación. Danos la gran oportunidad de conocerte a ti cada día como el único Dios verdadero y de conocer a tu Hijo Jesucristo. Quita toda ambición de nuestras vidas, Dios, que nos permite apartarnos de tu evangelio. Tú has dicho en tu palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por el amor al dinero, en ocasiones queremos trabajar de más. Y por amor al dinero, nos separamos de ti. Y por amor al dinero, no nos congregamos. Y por amor al dinero, no damos, no ofrendamos. Y Padre, ayúdanos a superar este estilo de vida, este engaño del enemigo, de querernos enriquecer rápidamente, Dios. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a comprender tu evangelio, a digerirlo, a asimilarlo, que tal cual sale de tu boca, llegue a nuestro corazón y que surja el efecto de la transformación, de la conversión a ti, que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste a través de nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener la cena del Señor y ya lo hemos dicho en otras ocasiones que la cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Jesús, un anuncio de la muerte de Jesús y un anuncio de que Él está allá en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y un anuncio de que un día va a regresar por cada uno de nosotros. Y esto creo que hacemos nosotros cada mes. No dice con cuánta frecuencia lo debemos de hacer, pero sí dice que cada vez de que lo hacemos, la muerte de Jesús anunciamos hasta que Él venga. Acuérdate que vimos que por medio del padecimiento de Jesús nos ha dado vida a nosotros. Estaba escrito de que Cristo iba a padecer por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y qué interesante y qué bendición es que Él pagó por cada uno de nosotros. Pagó por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, derramó hasta la última gota para que nosotros tuviésemos vida. Medite allí en su corazón de veras qué es lo que ocurrió, porque es, nuevamente se lo digo, el cimiento de la doctrina cristiana. Creer que Cristo padeció por nosotros. Creer que Cristo fue sepultado, pero también creer que ascendió al cielo y que ahora está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y pues ahí usted piense unos momentitos nada más, si usted tiene que pedirle perdón por algo,
Si se tiene que poner a cuentas por algo, usted piénselo ahí solamente y pídale perdón a Dios. Hágase la propuesta a sí mismo en poder dejar esas actitudes malas, eso con lo que está luchando y que no puede dejarlo. Si tiene enemistad con alguien, perdónelo, suéltelo, cierre ese ciclo, porque la Escritura ha dicho que si no perdonamos nosotros las ofensas a nuestros hermanos, pues tampoco Él nos va a perdonar. Y dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Padre, pues al momento de triturar este pan, en representación de tu carne, tú has dicho, Dios, que el que coma tu carne tiene vida en ti. Por eso trituramos esta carne, Dios, sabiendo que tú nos has dado la vida y quieres que tengamos la vida en abundancia, Padre. Te rogamos que podamos digerir esta palabra bien, porque la carne es tu palabra, que podamos crecer para salvación y que podamos meditar no durante unos momentitos ahorita, sino de toda la semana, lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coman su pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, te damos las gracias por esta copa. Tú dices en tu palabra que nos has amado y nos has limpiado con tu sangre preciosa de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, de nuestra lascivia, de nuestra lujuria, de nuestros robos, de nuestras mentiras, de nuestros engaños y de toda clase de perversión. Nos has lavado con tu sangre y no solamente nos has lavado, Dios, sino que nos has hecho reyes y sacerdotes para ti. Te damos las gracias porque esta copa representa la sangre derramada por ti en la cruz del Calvario. Tomen su copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Glorioso Padre, hoy anunciamos tu muerte hasta que vengas. Ayúdanos, Padre, a cerrar cada ciclo de nuestra vida. Ayúdanos a cerrar todo aquello que tal vez nos ata al pasado, nos ata a las circunstancias, nos atan a circunstancias que ya no quisiéramos tener, Dios, pero sabemos que solamente lo podemos lograr contigo, no lo podemos hacer de otra manera, y es por eso, Dios, que te rogamos como nuestro Padre amoroso, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por nosotros, que escudriñes la mente y el corazón de cada uno de nosotros, de los que están viendo por el Facebook
y de todos aquellos, Padre, que no vinieron tal vez el día de hoy, para que seas conocido tú en lo más profundo de nosotros, que no te conozcamos solamente de una manera superficial, sino que te conozcamos, Padre, que conozcamos tu obra, que conozcamos tu palabra, que conozcamos tus enseñanzas. Quita toda distracción de nuestras vidas, Padre. Y aún me atrevo, Dios, a pedirte que si el trabajo en abundancia es una distracción para que se aparten de ti y de tu cuerpo, Dios, quita ese trabajo, quita ese exceso de trabajo, si es que nos hemos de olvidar de ti, porque tú, Padre, y en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tú quieres que seamos prosperados en todas las cosas, pero también dices, Padre, que busquemos primero tu reino y tu justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Gracias te damos por tu palabra, y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que el Señor los bendiga.